Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Tomando lo que hablamos en el video pasado de cómo un manga viejo puede ser elevado por una adaptación, mencioné brevemente los casos de Berserk y Uzumaki, joyas absolutas del mundo del manga que han recibido horribles adaptaciones, nefastas, diarreicas y aborrecibles. Y esto me puso a pensar, ¿cómo es posible que algo tan malo sea publicado? ¿Cómo quizás los mejores mangakas de la industria no comandan el respeto de los estudios de animación? ¿Qué diablos tienen los japoneses en la cabeza? Bueno, hoy vamos a continuar la conversación de la industria de la animación, pero esta vez en la dificultad de hacer buenas adaptaciones. Como todo fanático del mundo de la animación y de la cultura japonesa, yo empecé con los animes que pasaban en televisión, doblados al español latino y divididos por capítulos y temporadas. Era otra época, donde el acceso a estas obras era determinado por la popularidad y éxitos de venta en el mercado japonés y el norteamericano antes que el latino. Durante años vivimos la inocencia de ver lo que salía en Jetix, Toonami o Cartoon Network. Pero fue durante mi adolescencia tardía y casi empezando la universidad que descubrí que muchos animes eran en realidad adaptaciones de algo que se llamaba manga, los cómics japoneses en blanco y negro que se leen al revés. Pero como la mayoría ignorante, yo pensé, ¿cuál es la gracia de leer la misma historia sin color, sin soundtrack, sin la dirección y las actuaciones de voz? Pensaba que la animación era obviamente superior. Pero el manga tenía algo curioso, y es que había más, y además era la historia original que el anime adaptaba, además de que iba bastante adelantado. No sé si fue con Naruto o con One Piece, pero eventualmente los animes eran muy lentos o tenían mucho relleno, haciendo que un manga adelantado fuera muy tentador. Eventualmente, como todos, aprendí a apreciar el manga por sus propios méritos, a guardar el capítulo de la semana y leer los hilos de trama mientras iban siendo publicados. Luego de eso, tarde o temprano encuentro obras de anime que parecían incompletas o mal adaptadas, como FMA o Soul Eater o Shaman King o Deadman Wonderland, que simplemente no podían terminar así, por lo que me lanzaba a leer y terminar los mangas. Entre tantas obras, encontré cosas que carecían de buenas adaptaciones y cuyos fans en videos o foros gritaban a todo pulmón: lean el manga. Te estoy viendo a ti, Tokyo Ghoul. Pero de entre tantas, quiero mencionar los protagonistas de este video, Uzumaki y Berserk. No vamos a hablar en detalle de las obras, quizás eso es para otro video, sino cómo a pesar de tener un alto pedigrí, calidad e impacto dentro de la industria, jamás han recibido una buena adaptación, convirtiéndolas en obras geniales, pero que están malditas por ser inadaptables. Uzumaki. Honestamente, los cómics nunca me parecieron el medio idóneo para el horror. Siendo fanático de las películas, las animaciones, los videojuegos y los libros clásicos, el medio de las historietas no parecía ser el más apropiado para causar miedo. Pero de entre tantas recomendaciones que uno encuentra en YouTube y a través de los amigos, apareció un nombre, un mangaka, un tal Junji Ito. Este autor no es del conocimiento público del anime general. Es quizás un mangaka de culto cuyas obras representan el pináculo de su medio y el género específico del manga del horror. A veces difíciles de rastrear en el internet de hace 10 años, las obras de Ito eran un secreto a voces para los fanáticos del género. Son en su mayoría one-shots o historias cortas que giran en torno a un concepto del horror, una idea impactante. Lo más importante es que los mangas de Ito lograron lo que yo pensaba imposible: darme miedo, ya que su retrato de los horrores es tan detallado y pesadillesco que es difícil de contemplar. No solo es un ilustrador magnífico, capaz de representar los más torcidos conceptos, sino que también sabe usar todas las formas de su medio a su favor. Ito utiliza en el medio del manga muchas cosas para causar sustos. Como es algo único en los cómics, un elemento principal para él es, por ejemplo, el giro de página. Ito tiene cierta estructura donde existen muchas páginas normales de diálogos y detalles sutiles que crean en el lector un repelús creciente, hasta llegar al final del capítulo cuando se revela o se detalla la indecible fealdad de lo que él quiere mostrar. Cadáveres, monstruos, demonios, fantasmas, incluso cosas mundanas, como un gato, son objetos
de una forma sombría e hiper detallada que tiene Ito de plasmarlos, causando un impacto, porque es una imagen que no puedes dejar de mirar, pero que al mismo tiempo te está aterrorizando. Es un balance muy único, ya que requiere que lo presentado sea abominable, pero al mismo tiempo hipnótico. Existen muchos one-shot y antologías cortas que han hecho famoso a Ito. La falla de Amigahara, Los globos colgantes, Tomie, Kyo, pero sin duda alguna, su obra más famosa, y podría decirse su magnum opus, es sin duda Uzumaki, una antología de 3 tomos que explora el horror lovecraftiano de las espirales, retratado en el descenso a la locura de un pueblo entero. Sin hacer muchos spoilers, recomiendo que cada quien vaya a explorar la obra de Ito a voluntad, pero ahora veremos lo lamentable que se ha hecho de ella. Para empezar, esto no es una review, es más una condenación de, por ejemplo, Junji Ito Collection y Uzumaki como producciones de anime, ya que tomaron lo que pudieron haber sido hitos culturales y los mancharon permanentemente, causando que uno de los mejores autores del horror no tenga el reconocimiento del público por su trabajo, ya que estas producciones pecan de los peores problemas de la industria del anime. Reconozcamos algo, adaptar a Junji Ito no es tarea fácil, no solo porque no existen muchos precedentes para los animes de horror. Aunque busquemos, nos daremos cuenta que por cuestión de cómo funciona la industria de la animación, es muy poco asociada con el horror, pasando por el estereotipo de que la animación es un medio para niños, que todavía a día de hoy se arrastra, además de que muchos animadores y estudios siempre trabajan a bajo presupuesto y contrarreloj, siendo que la animación es aún más intensiva en términos de esfuerzo humano que, por ejemplo, el cine, haciéndola más inconveniente y desde un punto de vista empresarial también a veces más costosa. Otro punto clave es que los animadores usualmente no están entrenados para los diseños verdaderamente macabros y mórbidos que se necesitarían en una adaptación de Ito. Para bien o para mal, la animación en términos de diseño busca ser simple, o cómica, o cool, no necesariamente perturbadora, causando barreras de entendimiento entre artistas. Además, a pesar de estar muy hermanadas, las editoriales y las productoras persiguen objetivos y públicos distintos, causando conflictos internos entre estas entidades que siempre demeritan al producto final. Y bueno, el resultado es más que obvio. Junji Ito Collection es un bodrio hecho por un estudio a encargo que se le notan todas las costuras de un anime barato, desde los pobres diseños, la mala animación, la falta de talento y la producción hacen que todas y cada una de las historias adaptadas sean peores versiones que no dan miedo en realidad, dan incluso pena ajena de lo chimbas que se ven. Pero para echarle sal a la herida no les bastó con arruinarla una vez. Adult Swim, en toda su sabiduría, decidió tomar la máxima obra de Ito y ponerse a inventar. Este año, lamentablemente, tuvimos la adaptación de Uzumaki. Y decir que Uzumaki animado es una tragedia sería venderlo barato, porque su primer capítulo es de hecho muy prometedor. Un nivel impresionante, pero que cae tan bajo que es penoso. Fue un desastre que se hizo noticia. Muchas fueron las excusas. La pandemia, la productora fue avara y pesetera, que los productores no supervisaron bien el proyecto, la poca experiencia de los estudios contratados o subcontratados. La verdad es que el gran culpable, y como siempre tiende a serlo, es el factor comercial. Algo que une a los japoneses y occidentales es hacer las cosas lo más rápido y lo más barato posible para buscarle ganancia. Y es el mismo motivo por el cual los japoneses hicieron una adaptación live action del mismo Uzumaki. Y en general, ¿por qué hacen este tipo de películas nefastas y animes malísimos? Todo sea por un cheque. Al carajo la integridad artística o la calidad narrativa. Quizá por fuera nosotros queremos creer que esta gente produce por placer o por mérito, pero la verdad es que no. Son unos mercenarios a la hora de hacer negocios y si es conveniente van a recortar todo el presupuesto que puedan. Con tal, para ellos el nombre es más que suficiente para vender, o al menos eso es lo que piensan los ejecutivos. Y aquí muchos dirán, ¿y dónde está el mangaka? Bueno, la verdad es que muy pocos autores en el mundo tienen el control de la reproducción o de los derechos de sus obras, tal como por ejemplo si los tiene J.K. Rowling. Ito, a todas luces, parece ser un tipo muy ameno,
bonachón, ya que incluso él promueve estos proyectos. Pero se nota también que él no tiene control sobre lo que hacen con su trabajo. Es principalmente un mangaka, no un animador, así que no puede opinar al respecto. Además, probablemente fue un negocio que fue lucrativo para él y su editorial. Por lo tanto, esa fantasía del autor férreo que cuida su legado es eso, una fantasía, no una realidad. Berserk. Hablar de la obra de Kentaro Miura es una odisea. Mínimo, haría falta una serie completa de videos, de hasta 1 hora cada uno. Berserker es el manga número 1 en el sitio web MyAnimeList desde hace décadas, y motivos no faltan. Quizá es el mejor manga jamás escrito y dibujado, con tanto significado de las relaciones humanas, temas profundos del existencialismo, el nihilismo, un análisis literario de Nietzsche y la dicotomía del destino contra el libre albedrío. Todo envuelto en los personajes más icónicos y emotivos, además de entendibles, que jamás tendrás el placer de conocer. Personajes tan reales que parece que Miura vivió a través del mismo Guts y que su obra refleja los más profundos arquetipos de la naturaleza del hombre. Hablamos de un escritor que navega y a la vez es maestro de géneros muy dispares: la fantasía oscura, la épica, la tragedia, la comedia, el romance y el horror, todos narrados de forma experta. Pero a Miura no le bastaba ser un escritor de talla mundial. Es, además, quizás uno de los mejores ilustradores que jamás existió. Como artista, su talento es tan grande como la Dragon Slayer de Guts. Es casi inaudito que un ser humano hiciera lo que él hizo en vida. Sus páginas de impacto doble son tan densas y detalladas que bien podrían ser cuadros colgados en los mejores museos del mundo, tomando en cuenta que él dibujaba esto de mes a mes al mismo tiempo que lo escribía. Sabiendo el calibre de autor y de obra que es Berserk, ahora veremos su historial de adaptaciones, que va desde lo mediocre hasta lo pesadillesco. Berserk de 1997 fue el primer intento de adaptar los primeros arcos de la conocida Era Dorada. Diría que la serie es mediocre. Eso no significa que sea mala, ya que tiene un estilo visual de los 90, junto con sus diseños. El soundtrack es God, con melodías muy memorables, y por lo menos maneja un estilo oscuro. Lamentablemente tiene una muy limitada animación y a veces cuadros congelados que duran mucho. Ahorro en los diseños de personajes y además es relativamente corto, para nada retratando el factor épico que sí tiene la obra de Miura. Sin embargo, diría que es la mejor cita si eres súper fanático de esta franquicia. La trilogía de películas de anime publicada entre 2012 y 2013. Lamentablemente, la serie anterior no fue muy famosa, por lo cual se decidió a adaptar de nuevo La Edad Dorada, con una trilogía de películas que mezclan la animación tradicional con animación por computadora o CGI. Aquí vemos una falta de dirección y compromiso con la marca, ya que la música no es tan buena, los diseños de personaje tampoco, y el CGI es bastante crudo, tomando mucho de las escenas de acción. No es horrible, pero no es nada digno del material del cual adapta, por lo cual esta adaptación también recibió una crítica y taquilla muy mixta. Igual, nunca subestimen a los fans dedicados, ya que existe un proyecto llamado Berserk Redux, una mezcla editada de los animes del 97 con las películas de la trilogía, que es fácilmente lo más parecido al manga y demuestra la dedicación de los fanáticos para darle a Berserk una adaptación más merecedera. La recomiendo bastante. Pero ya vemos que la obra no ha tenido la mejor de la suerte. Es como si El Señor de los Anillos, en lugar de Peter Jackson, hubiera tenido a Michael Bay de Transformers. Pero aún teniendo este ejemplo en mente, no estábamos preparados para lo que sucedería a continuación. Erróneamente, los fans de Berserk pensaron en el 2016 que la nueva adaptación podría traer algo de vida a la franquicia. Recordemos que Miura venía de varios descansos y redujo su ritmo de publicación, pero luego de ver el póster, también tuvimos que ver el tráiler y los adelantos. Y fue como si nos hubieran robado algo. Lejos de volver a lo básico con una animación buena, o al menos una barata del tipo Isekai, como ese que se llama Reviví como una máquina expendedora, no, caímos aún más bajo. Ni siquiera en una mezcla 50% tradicional y 50% CGI de la trilogía. No, peor, iba a ser en su mayoría 3D.
apenas un intro dibujado y el resto 3D de principio a fin. Y aún así, el horror iba a continuar. Una de las peores tendencias de la industria del anime fue y sigue siendo el 3D. Ojo, no como herramienta de apoyo, sino como método principal de animación. No hay forma de que se vea bien, a menos los japoneses no saben cómo. Pero en Berserk 2016 y 2017 sufren además de que es una tecnología no perfeccionada, de unos directores que no la saben usar, con un presupuesto ultra limitado y de un estudio sin mucha experiencia. Fue una tormenta perfecta de desastre. Lo peor de todo es que lo que te estoy mostrando es real. Algún productor fumado pensó que al público le podría gustar esta basofia. Nadie tuvo la honestidad de decir lo mal que se veía el producto original. Y lo más lamentable todavía es que usando el nombre de Berserk, estos buitres consiguieron una segunda temporada en el 2017, que es de alguna forma todavía peor, porque siguieron mal adaptando todo lo que pasó luego del arco de la Edad de Oro, un punto súper crucial en el manga donde Guts conoce a sus nuevos amigos, enfrenta sus mejores batallas y obtiene uno de los power-ups más legendarios de todos, la armadura Berserker. 100% infame por no hacerle ni migajas y por ser tan mala que eventualmente fue cancelada, enterrando la posibilidad de adaptaciones futuras por lo que hemos visto. Conclusión. Y esta es la gran tragedia de las malas adaptaciones. Primero, son un insulto a todos, a la magnífica obra que con mucho esmero creó el artista original, a los fanáticos dedicados del manga que se sienten estafados, al público que no conoce la marca ya que salen decepcionados y ahuyentados de la obra original, a la productora ya que obtiene un gran fracaso comercial y crítico en su currículum y en el de todos los involucrados. Digamos, es en general un fallo total. Pero el segundo, y quizás el peor, es que se roba todo el potencial de la marca. La entierra para siempre en el imaginario colectivo, incluso manchando su legado. Digamos que pone un gran pero en cada conversación. Tú puedes recomendar, pero siempre con advertencia, y eso no ayuda a la divulgación. Imagínate, revisar Berserk Uzumaki, pero ni se te ocurra ver la animación. Y, queramos o no, leer es mucho menos accesible que ver, una regla cierta para libros y mangas. Es una pena que obras tan buenas no lleguen a más personas. Solo imaginen si las películas de Harry Potter hubieran sido malas, o el mencionado caso del Señor de los Anillos, o Star Wars, que sí le pasó lo del declive. Pero bueno, ¿qué opinas tú de las joyas inadaptables, de los malos intentos y el valor artístico de la originalidad? Por favor, deja un comentario y gracias por ver mi video. Nos vemos en la próxima.